docente e investigador Carlos Alberto Vanegas Prieto, quien acaba de publicar su libro Desarrollo curricular para el énfasis en ciencias naturales en el ciclo quinto, enmarcado en la enseñanza de biotecnología, editado por el ILAE. Carlos Alberto es licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile en convenio con el ILAE. ¿Por qué la enseñanza de las ciencias naturales está en crisis? Bueno, es muy curioso hablar de crisis en la enseñanza de las ciencias naturales, pues uno tendería a pensar que siendo tan relacionado con la vida misma las ciencias naturales debería tener otro tinte o otro espacio, pero realmente considero que la crisis se presenta en primero por el desinterés que tienen los estudiantes frente a los temas que tienen que ver con las ciencias naturales. Algunos lo ven como un área o como una asignatura de segunda. Lo que importa es lo que dé dinero, lo que importa es lo que abra otros horizontes diferentes a pensar la vida, a repensar, digamos, el sistema en el que vivimos, con quién convivimos, cómo convivimos. Digamos que esas cosas como que pasan a un segundo plano. En ocasiones también tendería a pensar que puede ser un asunto de dinero, es decir, uno pensaría que los países más ricos o los más industrializados tendrían otra posición frente a las ciencias naturales, pero hemos visto que no necesariamente los países más ricos tienen mayor ciencia, porque también vemos que los países que tienen más dinero, los estudiantes igual no quieren continuar carreras afines con las ciencias naturales. Por ejemplo, si uno plantea una ingeniería, por ejemplo una ingeniería de sistemas o una administración de empresas, pues estas carreras no tienen relación directa con las ciencias naturales. Entonces los estudiantes asumen que no es necesario aprender ciencias naturales, pues su, digamos, proyecto de vida será muy distinto, entonces todo queda relegado en un segundo plano. Ahora, a pesar de los avances de la ciencia, que uno espere que los niños tengan mucho más interés por este tema, ¿a qué se debe que no tengan interés? Hay muchas carreras que profesionalmente, en términos económicos, están muy bien remuneradas y cuya base son las ciencias naturales. ¿Por qué no se interesan en ciencias naturales? Bueno, digamos que pues nuestra sociedad hoy en día está bombardeada por una cantidad de información que muchas veces lo que hace es alejar precisamente al estudiante del amor, por decirlo así, por las ciencias naturales. Por un lado, por ejemplo, está la búsqueda del dinero, y muchas de las carreras, como su merced lo afirma, afines que tienen con las ciencias naturales, no son carreras que ya están, digamos, en el top número uno de los estudiantes por continuar. Uno asumiría carreras como, por ejemplo, que tengan relación directa, por ejemplo, como medicina o como enfermería o como bacteriología o microbiología, que son carreras que poco a poco se han visto relegadas por otras carreras como las ingenierías o como, por ejemplo, hoy en día las carreras que tienen que ver con asuntos aeroespaciales. Eso hace que de todas formas se pierda el interés, pues los muchachos quieren hacer otra serie de cosas diferentes a las que están en directa relación con la ciencia. Si uno plantea algunos tópicos especiales, como por ejemplo la ingeniería ambiental, que ha tenido en los últimos años como un boom bastante interesante, pues esta sí tiene una relación directa con las ciencias naturales. Pero lo que ve uno en el transcurrir de la formación del estudiante o del profesional, en este caso en ingeniería ambiental, es que son personas o son profesionales que se sientan a pensar proyectos futuros, pero que no ven su relación inmersa en el medio natural en el que se encuentran. Entonces se convierten en profesionales de escritorio, mientras que el que hace el trabajo de campo pues es un subalterno que normalmente no es el profesional, y eso hace que el estudiante de todas formas se aleje un poco de las ciencias naturales. De otro lado está, no sé, si lo planteamos por ejemplo para el caso de Colombia, definitivamente la falta de impulso que hay en el país por este tipo de temas. Entonces uno mira a través de la televisión, de las noticias, de los periódicos, cómo el medio ambiente pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Pues lo importante es sacar el dinero a costa incluso de lo que ocurra pues con el medio ambiente. El cuento del fracking, el cuento por ejemplo de los cultivos ilegales, que hacen de alguna manera que eso no importe, pues el medio ambiente es apenas
el mecanismo por el cual yo obtengo el dinero, pero no el mecanismo por el cual debo protegerlo. Y eso hace definitivamente que el estudiante se aleje. Ahora, dentro del entorno escolar, ¿qué es la biotecnología? Bueno, creo que ahí hay que plantearlo desde dos puntos de vista, porque usted me lo pregunta por el contexto escolar. El problema es que la mayoría de los estudiantes no reconocen dentro de ese contexto escolar que es la biotecnología, o sea, no existe pues la biotecnología en el contexto escolar. Creo que nosotros tenemos unos acercamientos muy importantes a la biotecnología y la mayoría de ellos lo ven, bueno, la mayoría de los estudiantes y de la población en general, lo ve a través, por ejemplo, de las propagandas de televisión cuando se hablan de champús, de jabones que no atacan la piel, o de alimentos con probióticos, o de alimentos que pueden ayudar a perder peso, bueno, qué sé yo. Y digamos que ese es como el primer acercamiento que tienen los estudiantes a lo que podría ser nombrado como biotecnología. Entonces, al haber ese desconocimiento formal, el estudiante no reconoce que eso existe. Ya digamos cuando uno logra inmersar al estudiante en el cuento de la biotecnología, realmente la biotecnología es todo aquello en lo cual yo utilizo seres vivos con un fin específico que puede ser la mejora, que puede ser la producción, que puede ser unas ganancias específicas, pero como lo digo, es la tecnología utilizando seres vivos. En este caso la mayoría de los seres vivos que se utilizan por regla general son bacterias y lo que se pretende es que los productos o subproductos de ese fluir bacteriano puedan ser utilizados por el hombre para un beneficio específico. Esos primeros contactos que tiene uno con la biotecnología generalmente, como le digo, son a través de las propagandas de la televisión, pero también hay que tener en cuenta que esos medios masivos en ocasiones lo que hacen es confundir al estudiante y lo hacen nuevamente perderse. Por ejemplo, viene a mi memoria algo que en algún momento por televisión salía la propaganda de un champú X que decían venía con ADN vegetal para ayudar a que el cabello se mejorara o se fortaleciera, lo cual pues obviamente no entra en el contexto, es biotecnológico, pero no es real. Entonces cuando uno habla de este tipo de temas con los estudiantes, ellos no entienden de dónde sale el cuento del ADN o de dónde sale la bacteria o de dónde sale el producto o cómo ayuda, por ejemplo, a mejorar en este caso el cabello. Y esos primeros contactos, como lo digo, a veces hacen que el estudiante tenga una idea errónea de lo que realmente es la biotecnología y del aporte que le hace. Por eso creo que dentro de ese contexto académico como tal, para los estudiantes, la biotecnología no existe. ¿Qué herramientas científicas cree usted que debe aportar entonces la escuela para ayudar a esa comprensión de los estudiantes de lo que es ciencia? Bueno, antes de hablar de esas herramientas, creo que hay un problema que me parece grave. Voy a colocar otro escenario en la mesa. Resulta que nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, estamos tratando de luchar hace unos tal vez 10, 15 años atrás sobre la enseñanza de la biotecnología. Uno de los mayores problemas que se presenta es que no hay un criterio específico de qué enseñar o cómo enseñar, o bueno, no sé si la palabra puede ser como curricularizar la enseñanza de la biotecnología. Entonces como que no todas las instituciones educativas del país tienen la enseñanza de biotecnología y las que lo tienen, cada una tiene un enfoque completamente diferente, entonces como que no hay unidad. Y eso en parte se da porque en la universidad, por ejemplo en el caso de los licenciados en biología o en química, que serían como las más relacionadas, no hay un aporte real a la enseñanza de la biotecnología en la escuela para los estudiantes. Y eso se da además de todo porque pues al maestro, al docente de ciencias naturales, no se le enseña a leer artículos científicos, no se le enseña a escribir artículos científicos y muchas veces no se le enseña a hacer investigación científica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno llega al colegio, pues llega a la institución educativa y tiene este grupo de muchachos, pues uno quisiera despertar ese interés por la ciencia. Y dentro de esas herramientas que uno quisiera despertar, por ejemplo, sería verlo a él como un científico. Y hacer que el estudiante se convierta en un científico es permitirle a él que lea, que escriba, que piense en función de la ciencia. Entonces creo que esas son las herramientas primarias más importantes que uno realmente debería aportarle al muchacho. El pensar en ciencia, el ver la ciencia y en vivirla. Porque algo que es muy particular para todos realmente es que el hecho de ser seres vivos per se y de estar en un mundo natural ya nos hace científicos. Y lo que hacemos en ocasiones es alejar nosotros como maestros a los estudiantes de ese mundo científico, de ese mundo natural en el que viven.
cuando el estudiante no sabe leer un artículo, cuando nunca lo ha visto, o bueno, puede no ser un artículo científico, sino por ejemplo un artículo de un periódico o de una revista, cuando él no comprende la dimensión científica de lo que se está hablando, pues él realmente no le va a ver ningún sentido a eso que está escrito. Entonces creo que una de las principales herramientas es aprender a leer y a respirar la ciencia. O sea, más o menos haciéndole conciencia de lo que es ciencia, se logra el desarrollo de un pensamiento científico en el alumno. Yo creo que es uno de los puntos importantes. Yo creo que es importante partir de ahí. No es lo único, pero sí creo que cuando el muchacho reconoce que él hace parte de la ciencia y que lo que él hace es fundamental para el avance de la ciencia, él empieza a despertar ese conocimiento científico. ¿Cuáles son los principales objetivos que ha propuesto la Secretaría de Educación Distrital para la enseñanza de las ciencias? Los más destacables dentro del plan propuesto por ellos. Bueno, pues si uno se atiene a la ley 115, pues obviamente entre las áreas obligatorias está las ciencias naturales. Y digamos que cuando uno va a los documentos o al fondo de lo de la ciencia, lo que se busca es pensar como científico natural, o sea, es inmersar al estudiante dentro de ese mundo natural del cual hace parte para pues despertar el conocimiento científico. Y para eso pues se habla precisamente de leer, de escribir y de vivir la ciencia. Entonces creo que esos tres puntos importantes que determina la Secretaría de Educación, por ejemplo, para impulsar la ciencia, es de donde uno debería realmente partir. ¿Usted está de acuerdo con esos lineamientos entonces o qué variaciones o qué aportes haría a esos No, propuestos? yo creo que sí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que falta, creo que hay que ir mucho más allá. Creo que algo que es importante, bueno, digamos por ejemplo cuando uno mira los estándares o los lineamientos curriculares de ciencias naturales, creo que hay una organización que le permite a uno fomentar ese amor por la ciencia o incluso ese conocimiento, pero creo que hace falta profundidad. Creo que hace falta, por ejemplo, que en los grados altos pueda haber una, no sé si la palabra adecuada sea una especialización, tal vez una profundización en ciencias naturales, en donde el muchacho no vea o la física o la química o la biología como asignaturas disgregadas, sino que él pueda comprender cómo esas tres asignaturas aunadas a otra, como por ejemplo las matemáticas o las estadísticas, me permiten a mí reconocer el mundo natural en el que me muevo. Creo que hace falta esa parte. O sea, darles un poco conciencia de cuál es la aplicabilidad de estas sí, materias. Sí, totalmente. Considero que no hay nada más vivo que la ciencia natural, por obvias razones. Y creo que creo que en el momento en que se pierde eso, realmente el estudiante no reconoce cuál es el papel que tiene. ¿Cuál sería su propuesta curricular para fomentar el interés de los estudiantes hacia la ciencia? Bueno, nosotros hemos, en la institución donde yo trabajo, hemos liderado, por decirlo así, dos procesos que a nosotros nos ha beneficiado mucho. Por un lado, algo que nosotros llamamos la semestralización, en donde en un semestre los estudiantes ven un grupo de asignaturas y en el otro semestre ven otro grupo de asignaturas. Eso me permite, por ejemplo, en el caso de la biología y de la química, aumentar la carga o la intensidad horaria semanal y me permite llevar a los estudiantes mucho más frecuente al laboratorio a que vivan los procesos científicos que uno pues normalmente lleva. Y por otro lado, pues digamos que propusimos la profundización en biotecnología. Nosotros iniciamos esa profundización en biotecnología específicamente en grado 10º y en grado 11, pero posteriormente, y dado los resultados que hemos obtenido, hemos empezado a implementar procesos biotecnológicos desde grado preescolar. Entonces, por ejemplo, con los niños de preescolar realizamos talleres que permitan un contacto directo con la ciencia y con el laboratorio. Entonces, por ejemplo, montamos experimentos microscópicos para que ellos vean otro tipo de mundo que no ven con sus ojos, que está mucho más allá, y eso hace que ellos empiecen realmente a interesar. En los grados de primaria lo que hacemos es amarrar ese interés de la ciencia con el cómo leer la ciencia. En los grados ya digamos de 6º a 9º lo que hacemos es cómo escribir la ciencia y en el 10º y en 11 nos ponemos a pensar en función de la ciencia a escribirla y a leer. Este experimento, por llamarlo de alguna manera, ¿lo aplicó usted
como resultado de esta investigación y cómo hizo que el colegio le permita tomar estas medidas de modificar currículos y cambiar un poco la manera de hacer las cosas y qué resultados palpables ha obtenido con eso. Bueno, creo que son varias cosas en una sola. Sí. En principio, lo que nosotros hicimos fue semestralizar. Digamos que veníamos... ¿Solo su colegio ha hecho eso? No sé, creo que hay otras instituciones en el país, o por lo menos en Bogotá, que han hecho ejercicios similares, pero nosotros, digamos, nos dimos a la tarea de tratar de mejorar un poco el escenario que se nos presentaba. Y es que era un escenario en donde definitivamente los estudiantes no querían, no se interesaban, o teníamos el problema de que cuando se presentaban a las pruebas, en este caso las pruebas del ICFES, pues no nos iba tan bien, quizás por la cantidad de asignaturas que tenían y el poco tiempo que se les dedicaba a esas asignaturas. ¿Ya hay un resultado de este cambio en semestralizar? Sí, claro, nosotros... O sea, medible, en puntos, en pruebas y todo. Sí, y hemos visto que realmente hemos mejorado mucho, los niveles en las pruebas, por ejemplo, ha aumentado bastante, pero pues como le digo, son varios escenarios, ¿no? Entonces estábamos en ese escenario de tratando de establecer qué propuestas hacíamos para que los estudiantes mejoraran sus procesos y arrancamos con la semestralización. ¿Y qué receptibilidad hubo de parte de las directivas para hacer este experimento? No, bien. Nosotros siempre hemos tenido, pues digamos que fue una propuesta desde el Consejo Académico y afortunadamente el rector nos apoyó y pudimos iniciar el proceso. Un año después de haber iniciado la semestralización empezamos con la profundización y empezamos a repensar la profundización. Y dentro de esa profundización se nos puso un escenario que podría ser o profundizar en inglés específicamente o profundizar en ciencias naturales. Hicimos una especie de encuesta con los estudiantes y les dijimos cuál era su mayor interés y en qué les gustaría apropiarse un poco más. Y pues la ganancia, la ganadora fue ciencias naturales. Sorprendente, uno pensaría que sí, ese idioma. Sí, quizás porque yo había hecho un trabajo previo con ellos que era tratar de impulsar el amor por la ciencia. Pero tampoco se fue a ciegas a enfrentarse con Sí, y creo que lo habíamos logrado y bueno. Ya cuando dijimos, listo, vamos a profundizar en ciencias naturales, entonces buscamos la estrategia para hacer la profundización en ciencias naturales. Y hicimos un trabajo previo, una puesta en marcha de una prueba, un piloto, que fue empezar a trabajar con producción de alimentos, introduciendo la biotecnología, y esto fue el boom. A los muchachos les gustó mucho, entonces empezamos a hacer producción biotecnológica de alimentos, y de esa manera fuimos empezando a enmarcar la biotecnología dentro del proceso. Luego de que trabajamos con los alimentos y cada vez empezamos, digamos, a aumentar el currículo en ciencias naturales, pasamos de 3 horas semanales a 8 horas de ciencias naturales a la semana. Entonces esas 8 horas nos permitían a nosotros hacer un juego combinatorio en donde podíamos meter la biología con la química, con la física, y apareció la biotecnología. Y apareciendo la biotecnología nos trajo de la mano el inglés. Entonces en nuestras pruebas, por ejemplo, yo les coloco algunos artículos en inglés biotecnológicos que son trabajados con la profesora de inglés y que obviamente despiertan también de paso el interés por el inglés. O sea, entonces estamos... No se abren a coger science y leer un artículo que no van a entender nada, sino la profesora de inglés se involucró al proyecto. Y entonces a la profesora de inglés le tocó empezar a trabajar más de la mano conmigo, pues obviamente ya era de inglés, no de ciencias, entonces tenía que explicarle ciertas cosas para que cuando leyeran el artículo. Y hemos tenido la oportunidad incluso de hacer clases conjuntas. Entonces estamos en clase los dos, ella y yo, mientras los muchachos están, por ejemplo, experimentando y están escribiendo su propio artículo científico. Creo que es interesante, ese trabajo colaborativo entre dos sí. áreas. No, y no solamente son las dos áreas, tenemos más cosas. Por ejemplo, dentro de la propuesta está que ellos construyen, proponen un ejercicio de investigación en 10º y 11, que es casi que presentar una tesis. Y muchos de ellos necesitan herramientas estadísticas, entonces entra la maestra de matemáticas con todo el apoyo de la parte estadística, entonces eso también ha hecho que a ella le toque reevaluar un poco, digamos, su pensum, su currículo de matemáticas para apoyar en ellos el diseño por ejemplo, del informe que se presenta al final. Pero está la profesora de español enseñándoles a escribir, manejando las normas de presentación del informe. Digamos que se ha hecho un trabajo conjunto. Y ha sido bastante interesante porque cuando ellos ven
tomando como excusa, en este caso la biotecnología, que todas las áreas sí pueden confluir y que son necesarias para mejorar el proceso, pues la ganancia es total. Ojalá las otras áreas hicieran el mismo experimento, pero a partir de su propia vivencia. acción, Sí, ¿no? sí, claro. Igual no es fácil. En la pregunta que usted me hacía ahora, digamos, ¿cómo desenmarcar, si se me permite la expresión, el currículo para abrir a nuevas posibilidades? No es fácil. Digamos que muchos de nosotros como maestros estamos encerrados en lo que es nuestra asignatura y no nos permitimos mover. Entonces, cuando no nos permitimos movernos de ahí y buscar otros escenarios, pues es muy difícil romper ese currículo para poderlo expandir. Sin embargo, nosotros hemos hecho creo que un muy buen trabajo, y es en el hecho de que el estudiante sienta que él es el eje central de nuestra formación, y que al ser el eje central de nuestra formación, nosotros confluimos en él y no él en nosotros. ¿Han socializado ustedes esto hacia afuera, o sea, hacia otros colegios, hacia la misma secretaría? Sí, nosotros en el colegio tenemos, bueno, por muchas razones, en este momento nuestro colegio se encuentra en construcción como colegio nuevo, entonces tuvimos que dejar la sede, estamos en una sede mucho más pequeña, arrendada, con muchos problemas, ya llevamos casi 3 años en este problema. No nos ha permitido continuar, pero nosotros hacemos un encuentro, bueno, hacíamos un encuentro anual de biotecnología, alcanzamos a hacer 6 encuentros anuales, y en estos encuentros anuales nosotros invitamos colegios de la localidad que han participado con nosotros e investigadores de otros lugares. Tuvimos la oportunidad de participar en varias ferias que ha hecho Secretaría de Educación específicamente con Ciencias Naturales, y pues hemos contado la experiencia y hemos mostrado los resultados. ¿Se ha repetido en algún otro lado? Sí han tomado cosas de nosotros, algunos colegios nos han llamado incluso para apoyarlos, pero no sé, como que no... O sea, no han hecho seguimiento. No surge, pues, exactamente. ¿Qué metodología utilizó para desarrollar la investigación? Bueno, con respecto a la metodología, pues digamos que es muy particular. Realmente nosotros en principio no iniciamos como una investigación, iniciamos como una propuesta en marcha para poder mejorar el proceso de los estudiantes, y ya en el camino, digamos que el escenario nos permitió manejarlo como investigación. Pero, o sea, usted involucró docentes de otras áreas, consultó con estudiantes, eso significa que creó instrumentos para medir la receptividad de los estudiantes, hizo encuestas en profesores. ¿Cómo hizo ese manejo para lograr la comunión entre todas las partes que finalmente terminaron involucradas? Ok, listo. En el escenario que nosotros construimos en el colegio para el proyecto, lo primero que nosotros hicimos fue invitar literalmente a las áreas para poder iniciar el trabajo con ellas. Lo que hicimos en principio fue construir el proyecto de currículo de biotecnología, determinando qué creíamos nosotros que el estudiante debería saber en función de la modernidad en la que se encuentra. ¿A qué me refiero? Aquí hay algo bien particular, y es que nosotros aquí estamos hablando de un escenario biotecnológico cuando, por ejemplo, en países europeos o en países estadounidenses, en colegios de Estados Unidos, los estudiantes ya no ven biotecnología, ya ven nanotecnología. Entonces nosotros estamos muy atrasados con respecto a ellos. Pero pues dar ese salto no era tan fácil, entonces nos tocaba por el principio. Entonces lo primero que hicimos fue pensar en la modernidad que se necesitaba. Digamos que montado este ejercicio, trajimos a las áreas y les dijimos por qué pensábamos que se debería apoyar de esta manera el ejercicio y cómo lo iban a apoyar cada uno. Eso implicó que nuestro currículo fue el centro, y cada área empezó a construir un currículo en función del apoyo que nos iban a dar a nosotros. Eso implica que en algún momento suceda lo mismo con las otras áreas, o sea, que el centro sea matemáticas y todo el resto de áreas apoye, y que el centro sea idiomas y todo el resto apoye. Sí, puede ser. O sea, se supone que el ideal sería llegar a eso, ¿no? Para que no sea como que usted se sacó la lotería y ciencias naturales claro. es la niña linda ahorita, pero el resto quedó como subordinado a lo que es ciencias naturales. Claro. ¿Hay algún plan para ir rotando eso en el tiempo? Nosotros, digamos que se sigue la profundización en biotecnología, en ciencias naturales, pero anualmente estamos cambiando la identidad del proyecto que el estudiante debe entregar.
Entonces, la excusa sería ciencias naturales, pero cada año estamos dando profundidad desde un tema específico. Por ejemplo, el año pasado precisamente lo trabajamos sobre transgénicos y sociedad. Entonces, toda el área de ciencias sociales fue los que manejaron el proyecto y la excusa pues era lo transgénico. ¿Cuál es la relevancia social de esta investigación? Mucha, yo creo que mucha. Yo creo que nosotros en el colegio hemos logrado. Nosotros trabajamos en un colegio que es estrato 1, que es muy bajo, donde digamos el círculo de pobreza que se maneja es bastante complejo y donde los estudiantes no ven posibles salidas a su futuro. Hubo un momento interesante, tal vez a los 2 o 3 años de que nosotros montamos todo el proyecto y ahí íbamos avanzando, nos presentamos a la Secretaría de Educación con el proyecto, tuvimos la oportunidad de que los estudiantes que nos acompañaron ganaron unas becas y ellos estudiaron ingeniería ambiental. Casi todos los 10 estudiantes que se presentaron estudiaron ingeniería ambiental, ya hay varios graduados, ya algunos con maestría. Y es muy interesante que ellos hayan dicho ahora que por ese proyecto su rumbo cambió y lograron salir de ese círculo en el que se encontraban. Son obviamente invitados permanentes a la institución, al colegio. Porque finalmente eso es lo que se consigue. Claro, y cuando los otros muchachos los ven a ellos, entonces dicen se puede, hay que salir de esto. Y eso yo creo que es una ganancia social bastante interesante. Recuerden que en el camino les comentaba que nosotros hemos tenido proyectos, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, de producción de implementos de aseo, hemos hecho experimentos con ADN, bueno, con otra serie de cosas, y esto ha permitido que los estudiantes construyan sus propias fuentes de ingreso. Entonces, unos estudiantes organizaron una empresa de producción de lácteos, se presentaron con eso al proyecto Emprender del SENA, se lo ganaron, el SENA les dio una buena cantidad de plata y ahora tienen una empresa muy bien montada donde hacen productos lácteos y los distribuyen a diferentes supermercados de Bogotá. Y creo que socialmente eso pues realmente es lo que uno busca, no solamente el amor porque pues ya sienten el amor por lo que hacen, sino que les abre otros caminos y otras expectativas de vida. Lo felicito. Gracias. O sea, es muy raro que uno vea resultados en tan poco tiempo y sobre todo resultados tan notorios, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé, yo creo que depende, pues no solo del maestro, sino también de los padres de familia. Y algo que nosotros hemos tratado de tener presente en el proyecto es que el padre de familia es número 1 para nosotros. Entonces nosotros hemos tratado de amarrarlo a él, lo invitamos al colegio, hemos hecho talleres para los padres de familia para que ellos reconozcan lo que sus hijos hacen y los impulsen y los apoyen cada vez más. Entonces creo que eso ha sido también un punto importante de ganancia. Hemos de alguna manera... Tal vez esa sería una de las conclusiones saltantes que se debe involucrar a los padres de familia porque sí, genera un cambio, ¿no? Total. ¿Qué otra conclusión importante destacaría usted del proyecto? No sé, yo pues sonaría algo curioso decir que si se quiere se puede. Yo creo que nosotros como maestros tenemos muchas cosas en contra en este momento, muchas. La ley, los estudiantes, los padres de familia, los currículos, la modernidad. Pero yo creo que algo que es claro es que si uno no ama lo que hace, no puede mostrar y no le puede inculcar al otro el amor por eso mismo que hace. Yo pienso que nosotros como maestros en el colegio, por ejemplo, hemos logrado blindarnos frente a ese proceso y atraer a los estudiantes. Y eso implica que se puede. Implica que a uno lo pueden estar midiendo, por ejemplo, con las pruebas censales, pero implica que uno también le puede responder a la prueba y haciendo un excelente trabajo desde el centro. Entonces algunos peleamos contra la prueba, pero pues la prueba es otra excusa más para poder salir adelante. Incluso nosotros tenemos, bueno, personalmente creo que la mentalidad es que si esta prueba le ayuda al estudiante con la beca o por lo que sea para salir de ese círculo, pues yo también tengo que apoyarlo para que él logre alcanzar, pues ser mejor en esa prueba. Y creo que eso es lo que le hemos brindado a los estudiantes y que ellos lo han recibido y lo han captado. Entonces creo que se puede, creo que todo el mundo lo puede hacer. Creo que la mayor conclusión y lo que nosotros hemos logrado demostrar es que no hay un estudiante que se quede fuera. Todos los estudiantes pueden estar adentro.
Les recordamos que el libro Desarrollo Curricular para el énfasis en Ciencias Naturales en el ciclo quinto enmarcado en la enseñanza de biotecnología se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del ILAE.